Bienvenida al episodio número 43 de este podcast. Hoy sí, en un lugar totalmente diferente. Y es más, una de las cosas que más me encantaría hacer en este podcast y lo que planeo hacer en los siguientes años en el podcast y en videos que haga es retratar lugares diferentes. Hacer de el podcast una completa experiencia, no solamente que puedas aprender de algo que estamos de un tema en particular, sino que sea una experiencia que podamos visualizar cosas diferentes. Y es por eso que me encanta tanto grabar podcast y a la vez hacerlo de manera visual, en donde estamos filmando a través de una cámara toda esta experiencia. En el episodio número de hoy vamos a estar hablando un poco sobre el contexto, sobre el movimiento, sobre cuando no nos sentimos totalmente satisfechos en el lugar en el que estamos a nivel físico y que obviamente no viene del lugar en el que estás físicamente, ya sea la ciudad en la que vivís, con las amistades de siempre, porque esto obviamente enrola un, varios temas, que es trabajo, familia, amigos, propósito, ciudad, el lugar físicamente en el que estoy. Pero obviamente, como nosotros estamos acá hablando de coaching, espero que no se mueva mucho porque está justo el trípode ahí y hay bastante viento. Pero bueno, siempre que estamos hablando en el mundo del coaching de transformación, siempre hay algo más interno que lo externo, por así decir, un plano energético, un plano espiritual, no desde un lugar religioso, sino desde un lado donde a través de nuestra energía, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras historias de vida, estamos creando nuestra realidad actual. ¿Ok? Entonces, primero tenés que fijarte en dónde estás parado, ¿ok? ¿Qué es aquello de todo ese contexto, el contexto en el que estás hoy? A nivel, ya hablamos, de qué área de tu vida te está molestando y te está haciendo y te está dando ganas de moverte hacia otro lugar. Porque hoy que estamos acá en un viaje, estoy en un viaje familiar y vengo a reflexionar con todo esto porque muchas veces decimos, me voy a tomar unas vacaciones, voy a viajar a un lugar totalmente diferente para descansar, para cambiar los aires, para cambiar los pensamientos, pero vos podés hacer eso desde el lugar en el que estás, sin necesidad de viajar, porque todo lo que tengas, el viaje, te lo vas a llevar te lo vas a llevar en la espalda al viaje, al lugar en el que sea, ¿ok? El mundo que creamos es el mundo interno y desde ahí es hacia donde nos movemos. Es decir, vos podés estar en un lugar completamente diferente, con un clima totalmente diferente, personas totalmente diferentes, un trabajo totalmente diferente, una pareja totalmente diferente. Pero si vos seguís con las mismas historias, con las mismas emociones dentro, vas a tender a reafirmar eso al lugar al que vayas, ¿ok? Vas a hacer lo necesario para que personas y experiencias se aparezcan de la misma manera en que lo estabas viviendo, porque la realidad es una experiencia interna. A través de los lentes con los que veo la vida, es como voy a tender a ver todo en mi vida, es como voy a tender a crear todo en mi vida, ¿ok? Y eso es lo más importante. Una de las cosas que mi enfoco en las mentorías en las que damos es que nosotros tenemos tres maneras de ver la vida. Me paso por acá para hacerte un pequeño anuncio, y es que si sos una mujer profesional, dueña de negocio, emprendedora y quiere trabajar en los resultados de su vida a través de trabajar en su sanación, en sus creencias, en sus emociones, en sus heridas emocionales, en sus valores, te invito a una llamada de coaching gratuita. En la biografía de este video tenés un link hacia un calendario donde elegís día y hora y ese día nos vamos a estar viendo para apoyarte en aquello que requerís. Así que, sin más, seguimos con el video. Y estos son los lentes con los que veo la vida. No lo veo con los ojos, no lo veo con esta percepción de lo que es, no, sino con creencias, emociones, ¿ok? Los pensamientos que tengo internamente
y la fisiología, cómo yo estoy parado, cómo está mi cuerpo, ¿ok? Si yo voy a estar más cerrado, voy a tender. No, muchas veces te dicen, cuando estás así, que te dicen que estás enojado, porque tu experiencia fisiológica está creando esa experiencia externa. Entonces, cuando nosotros nos tendemos a cerrar, tendemos a crear esa experiencia más cerrada en nuestra vida, no ver posibilidades, por ejemplo. Por otro lado tenemos las creencias, esas creencias que vienen desde niños, que nos acompañan toda la vida y que eso hace y amplía, crea todos los pensamientos que vamos teniendo en relación a todo lo que estamos viviendo. Y por otro lado también tenemos las emociones, todo lo que estamos sintiendo enojo, vamos a tender a tener una experiencia de enojo, como las personas, ver a las personas de otra manera, ver por ahí las personas que están todas en contra tuyo porque vos estás enojada. Entonces, cada cosa que haga una persona puede tender a enojarte porque estás sintiendo que te lo están haciendo a propósito. Por poner un ejemplo, por ponerte un ejemplo de estos filtros con los que creamos la vida y así esa experiencia que estamos creando. Volviendo al contexto, hago un pequeño stop acá. Esta es una hermosa hora, aunque está nublado. Tenemos allá casi la Golden Hour donde está ahí bajando el sol y ponerse por tras la sierra. Para que vivas un poco más de la experiencia que estamos viviendo. Las vaquitas ahí atrás. Espero que lo estés disfrutando como yo en este momento. De alguna manera. Desde tu casa, donde sea donde estés. Entonces, volviendo al contexto. Lo más importante, está bueno que puedas crear un viaje y de repente vivir otra experiencia, lo podés vivir. Y eso lo quiero llevar a una segunda parte del video, porque sí que vos te podés mover físicamente y crear otra experiencia, porque el contexto mismo, el entorno donde te moviste, hizo que te muevas. Pero eso lo vamos a hablar ahora para el final del video, porque esto creo que se divide en dos partes. Y siempre hay que ser conscientes de estas dos partes. Porque hoy estás en un lugar en donde te quieres mover, ¿ok? Hoy estás en un plano A donde te quieres mover a un plano E. Es decir, hay algo en mi vida que no está funcionando, que no está siendo funcional. Y es por eso que me hace llevar a pensamientos de, hey, necesito moverme, necesito ir a un lugar totalmente distinto a vivir otra experiencia, a ver qué otra experiencia puedo vivir. Entonces, primero lo más importante es que definas exactamente qué es lo que te está molestando de ese lugar en el que estás. ¿Qué es exactamente? ¿Es una relación? ¿Son relaciones? ¿Es el trabajo? ¿Es, che, perdí el propósito? Hoy justamente estaba escuchando como una pequeña mentoría de lo que es el propósito. Y esto es muy importante que lo tengamos a reafirmar constantemente nuestro propósito, ¿ok? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Principalmente, ¿cuál es el propósito de mi vida? Y eso no es algo que es permanente, que es lineal, es decir, tu propósito va a tender a cambiar. Entonces, obviamente, todo el tiempo vas a tener que estar reviendo cuál es ese propósito en el cual está marcando mi vida en este momento, cuál es el propósito en este momento. Yo hoy viajé y digo, bueno, ¿cuál es el propósito de este viaje? Todo puede tener un propósito. Acabas de terminar una relación, ¿cuál es el propósito de que se haya terminado esa relación? Acabas de, no sé, iniciar un nuevo trabajo, ¿ok? ¿Cuál es el propósito que quiero darle a este trabajo? ¿Ok? Te querés mudar a otro lugar, ¿cuál es el propósito de ese viaje? Usualmente cuando, y esto es muy interesante, cuando nos solemos mudar a otro lugar, esa mudanza tiene un propósito especial. Buscar nuevas experiencias, vivir nuevos, tener nuevos aprendizajes, eh, conseguir de repente un trabajo en otro lugar y vivir esa otra experiencia de un trabajo en otro lugar, vivir un paisaje totalmente diferente al que estoy acostumbrado. Ok, eso está perfecto, pero ¿de dónde viene eso? Me acuerdo hace tiempo estábamos en una clase grupal de coaching y había una mujer que tenía el propósito. Ella vivía como en una ciudad, ¿ok? Una ciudad donde habían eh, eh, muchas, mucho asfalto, muchas casas, muchos edificios. Y de repente, ¿cuál era su objetivo? Me quiero mudar a una playa, ¿ok? Y
a simple vista eso parece un objetivo totalmente ok. Simplemente esta mujer vive acá en esta ciudad y quiere ir a una playa. Ok, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Y eso es lo importante de ver el contexto. El contexto, para ponerte una definición del contexto, el contexto es lo que no se ve y es lo que crea la materia. ¿Ok? Por ponerte un ejemplo, el contexto es el desierto y lo que crece en el desierto es el contenido, que son los cactus, que es el suelo desértico, que son lo que haya en ese desierto, que hayan determinados animales, determinados bichos. Eso es el contenido y el contexto es el, y el contexto es lo que engloba todo eso, que es, por así decirte, el desierto. En un desierto vos sabés que van a haber determinadas cosas. Entonces tenés que ver cuál es el contexto de tu vida, cuál es el contexto en el que estás viviendo y que está provocando ese viaje. Entonces, esta mujer a simple vista era simplemente me quiero mudar a una playa, y lo que escondía de fondo era, para hacerte el cuento corto, era mi vida, me siento atrapada en mi vida, me siento presa de un trabajo, me siento presa de determinadas personas, me siento presa de determinadas cosas que han determinado mi vida hasta este momento, y me quiero ir a la playa, donde ¿qué es la playa? Y esto quiero que lo contestes, ¿no? Para que también tengas como puedas aplicar esto instantáneamente y después lo puedas ver cómo lo aplicas a tu vida. Pero, ¿qué encontrás en la playa? Si vivís en una ciudad y te querés ir a la playa, ¿qué querés en la playa? ¿Querés libertad? ¿Querés gozo? ¿Querés relajación? Porque en la mayoría de casos te vas a una playa para qué, para relajarte, para me sale esta imagen, para ponerte descalzo, para estar sin remera, tomando sol y tirarte al agüita. Ok, entonces, de fondo lo que escondía este objetivo era la libertad que ella quería tener en su vida. Entonces, imaginémonos que esta mujer, esto es muy buen ejemplo, que es un ejemplo que se me vino, ¿no? Que es, esta mujer se podía ir a la playa a vivir, se podía ir a conseguir otro trabajo ahí y tener otras relaciones, y de repente encontrarse viviendo la misma vida que vivía en la ciudad. ¿Por qué? Porque no cambió el contexto, no cambió el desde donde ella estaba haciendo todo lo que estaba haciendo. Este video me parece que va a ser un poco trambólico porque se mueve un poco el cerebro, pero bueno. Entonces, ella va a tender a crear esa misma vida, en donde la creencia que la atrapaba era me siento presa. Y si te sentís preso en un lugar y no cambia nada internamente, es obvio que eso lo vas a trasladar hacia otro lugar. Se puso un poco intensa la cosa. Ahora reafirmamos el trípode para seguir compartiendo este excelente video. Entonces, lo importante acá es que veas el desde dónde yo estoy creando, siendo una persona siendo una persona totalmente valiente, totalmente confiada, totalmente entregada. Ok, estás entregado a vivir esa experiencia o estás contraído en esa experiencia nueva que estás viviendo, porque si lo haces desde una contracción, si lo haces desde un miedo, ese miedo es lo que vas a tender a atraer. Entonces es muy importante que si quieres emprender este viaje, si quieres soltar, eso es lo que estás atrapado, por así decirlo, no estás, bueno, generalmente sí, porque si quieres emprender un viaje distinto, es porque, ok, me siento atrapado en la situación en la que estoy. ¿Qué me está atrapando de esa situación? Porque yo estoy interpretándolo desde ese lugar y no desde un lugar en donde me siento libre, donde me puedo sentir, donde me siento expandido. Porque puede estar pasando el mismo acontecimiento y una persona totalmente distinta lo puede estar interpretando de una manera totalmente distinta. Puede estar teniendo otra experiencia interna en donde en el lugar de donde vos sentirías infierno, esa persona podría sentir placer, podría sentir liberación, podría sentir paz. Entonces es súper importante esto, que una persona puede estar 20 años presa y estar pensando que está trabajando para liberar a todo un país. Y quiero que se te venga a la cabeza quién fue esa persona que estuvo presa 20 años y lo que estaba pensando era que todo ese trabajo que estaba haciendo era para algún día liberar a todo un país.
Entonces es importante que puedas reinterpretar este escenario actual en el que estás viviendo y puedas verlo como hasta una preparación para eso que es necesaria vivir, para eso que se te va, para eso que viene. Porque vos, si logras sentirte libre o si logras verlo como un lugar necesario vivir y sentirte expandido en ese lugar, al otro lugar que vayas, se te va a multiplicar toda esa sensación de expansión que sientas. Yo de repente vivo muchas temporadas en las que digo, me siento súper contraído, me siento en miedo, me siento en presión, y de repente cuando logro salirme de ese espacio y me muevo hacia un nuevo lugar, es como que ese crecimiento es muchísimo más grande, porque aprendí a de repente aprender de ese mismo escenario que estaba viviendo. Y si logras ese aprendizaje en ese momento, en el momento en el que puedas irte a otro lugar, irte de esa pareja, irte de ese trabajo, irte de esa ciudad, de repente ese crecimiento va a ser absolutamente multiplicado, porque vas a tener las herramientas y vas a sentir como un salto, un momento en el que simplemente vas a tener una energía muy distinta, demasiado distinta, que te va a propulsar hacia todo aquello que estabas cultivando, que estabas sembrando, o que estuviste sembrando, y todas esas semillas en algún momento van a crecer, y cuando se venga el otoño, de repente vas a cultivar todo eso que estuviste sembrando en ese momento. Ahora quiero ir por la parte 2, ¿no? Que es, ok, si viviste la parte 1, que es sembrar, reinterpretar y aprender, tener un aprendizaje de esa situación. Ahora lo que viene es la parte 2, que si de repente sabes que moverte a un contexto determinado, ahora sí te estoy hablando de un contexto físico, en donde sabes que hay personas determinadas, sabes que de repente te vas a rodear de personas que están en el mismo viaje de emprendimiento que vos, que están en el mismo viaje de conocimiento. Por ejemplo, cuando vos vas a estudiar una determinada carrera, si vos tenés alrededor todas personas que estudian lo mismo, es obvio que tu aprendizaje se va a acelerar si todas esas personas están en el mismo viaje estudiantil que vos, porque es una colectividad de personas que están en la misma, que están teniendo los mismos pensamientos todo el tiempo, que están estudiando las mismas materias todo el tiempo, que lo están viendo de distintas maneras todo el tiempo, y si están conversando una y otra vez de esos temas, eso los hace aprender a un nivel mucho más grande, porque están constantemente en ese contexto, en esos aprendizajes, en ese contexto que te hace estar inmerso en una actividad, y obviamente estar inmerso en una actividad te va a hacer crecer, versus vos estás aprendiendo determinado tema, estás acá viendo un video de desarrollo personal y todo tu contexto habla de irse de fiesta, habla de que bien, de hacer vacaciones, de la pereza, de lo que no le gusta a su vida, y de repente ¿qué vas a tener? No vas a reafirmar el 90% de tu tiempo, no vas a estar reafirmando estos aprendizajes que estás teniendo. En cambio, de repente cambias todo tu grupo de amigos, se dedican al desarrollo personal, o les gusta constantemente estar leyendo, estar viendo videos, estar aprendiendo, estar en programas, en mentorías. ¿Cómo va a ser ese contexto? De repente te vas a juntar, vas a estar hablando de lo que aprendiste en este video, vas a estar hablando de lo que aprendiste en la mentoría en la que estás, en el coaching en el que estás, el libro que estás leyendo, y todo eso te lleva a reafirmar constantemente eso. Tu aprendizaje ahí va a ser acelerado, porque vas a estar inmerso en un contexto que te hace aprender. Así que ese es el único caso en el que moverte sin mirar tus creencias, sin mirar tus emociones, sin mirar tu pasado. Obviamente eso es importante, pero ese es el único ejemplo en el que ese contexto te puede hacer crecer. O de repente imagínate que, no sé, quieres hacer un viaje, ¿ok? Y decís,
quiero hacer un viaje en el que para hacer ese viaje tengo que salir completamente de mi zona de confort. Tengo que atravesar mis capacidades, mis miedos, mis emociones. Y vos, con eso y todo, te animás a hacer ese viaje. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar en ese momento? Inmediatamente vas a mover tu contexto interno, porque va a ser un contexto de poder, de yo puedo, yo soy capaz. Entonces vas a hacer ese viaje y tu contexto interno se va a expandir, porque vas a atravesar esas emociones y vas a reemplazarlas por sentimientos de capacidad y de poder. Y en ese momento que moviste tu contexto va a ser mucho más poderoso por vos. Ese es el único lugar, ese es el único momento en el que está bien moverte de tu contexto, moverte a un lugar diferente, físicamente, ahora sí, físicamente, palpablemente. No hablamos de contexto, es lo que no se ve, y contenido es lo que vemos. Entonces, ese es el único ejemplo en el que un contenido diferente, ¿okay? Un contenido diferente va a hacer que tengas un nuevo aprendizaje, tengas nuevas interpretaciones, tengas nuevas emociones y si realmente cambie esa realidad que estás viviendo hoy. Ok, espero hacerme claro con todo esto que estoy compartiendo y si realmente no querés, llegaste a este punto del video, porque no cualquiera va a llegar a este punto del video, ¿no? Y decís, bueno, che, estoy preparado para cambiar el contexto, estoy preparado para vivir una nueva realidad, pero siento que mis creencias, mis emociones, mis pensamientos, mi pasado me está atando. No, nosotros tenemos una mentoría, un paso a paso para trabajar eso en particular. Un proceso acelerado en el que nos metemos a profundidad a ver todo eso de manera clara, para clarificar todos esos pensamientos. A veces somos una bola de nieve cuando de repente empiezan a venir pensamientos, creencias a nosotros que nos empiezan a atar, se multiplica con los pensamientos y si le damos mucha bola a eso, nos empezamos a perder de de cuál es nuestro propósito. Ok, de cuál es el camino que tengo que caminar. Entonces, en ese caso, si vos estás viviendo de repente algo así, nosotros acá abajo de este video seguramente va a haber un link a un calendario donde puedes agendar una llamada con nosotros, si no también me puedes escribir a mi Instagram, soy Vale Pasaro, en donde vamos a poder charlar y clarificar cuál es exactamente el punto en el que estás y a dónde querés llegar, para tener primeramente claro eso y después ver qué es lo que nos está limitando, qué es lo que te está limitando en este caso. Son creencias, son emociones, son cuentos del pasado, es tu capacidad, ¿ok? Y a través de eso armar un plan estratégico para que puedas moverte, para que de una vez puedas saltar a ese lugar al que querés ir y lo podamos ver de manera clara que vos te moviste hacia ese lugar, hacia ese lugar de poder, de capacidad, de alegría, de paz que querés vivir en este momento. Así que si llegaste hasta acá, gracias. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Espero que te suscribas, que lo likees, que comentes cuáles fueron tus aprendizajes y espero verte también en un siguiente podcast. Nos vemos.